Sí. Entonces, en esta mañana vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 9. El libro Romanos, capítulo 9, verso 19 a 24. Sí, yo leo el libro Romanos, capítulo 9, verso 19 a 24. Sí, yo leo. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque quien ha resistido a su voluntad, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios o de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de las misma masa un vaso para honrar o otro para deshonrar? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer noticia de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sí, hasta aquí. En- sí, hoy el tema algo tan importante y también como puede ser poco complicados o profundo también, ¿verdad? Puede ser. Espero que Dios se revele este detalle que está escrito en el libro Romanos capítulo 9 para mayor crecimiento y madurez espiritual de todos nuestros hermanos y hermanas. De vez en cuando leyendo la Biblia y Dios utiliza, ¿verdad? Algún caso, ¿verdad? Simbolismo. En este caso, ¿verdad? De vez en cuando uno se confunde, o parábola también, ¿verdad? Se confunde de vez en cuando. Y aquí en el libro Romanos, capítulo 9, están algo tan hermoso, pero cuando uno interpreta mal, tan horrible suena también, ¿verdad? Porque de repente acá dice, el libro Romanos, capítulo 9, yo dice, yo amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Como dice Malaquías capítulo 1 también, ¿verdad? Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. De repente, ¿verdad? Se asusta uno, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces Dios y odia entonces a Esaú. Así uno dice, ¿no? Uno puede pensar. Y también leyendo un poco más, y también dice, como al que, ¿verdad? Endureceré el corazón, yo lo endurezco, dice. Al que tener misericordia, yo tengo misericordia. Entonces Dios a uno endurece el corazón. Entonces Dios es el que está endureciendo el corazón de uno, así uno puede también, ¿verdad? Pensar. Ahí viene ya como gran equivocación viene, ¿verdad? Por eso hoy vamos a profundizar con ese tema que está hablando aquí el libro Romanos capítulo 9. Hoy esa parte dice sobre dos tipos de vasos de barro. Un tipo de vaso de barro para ira, dice, para ira. Otro tipo de vaso es para la gloria, dice, para la gloria de Dios. Entonces uno rápidamente puede pensar, ¿será que Dios está en
como predestinando ya a uno para maldición eterna, para otro para bendición eterna. Así uno puede pensar, ¿verdad? Por eso, para que no se confunda bien, ¿verdad? En este punto, vamos a estudiar. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 9, verso 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues culpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para alterques con Dios? Irá el paso del barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene parero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonar? Parece que el apóstol Pablo también fue predicado muchas ocasiones, entonces como que mucha gente está confundido. ¿Y qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? Porque aquí, ¿verdad? Están preguntando esa parte, verso 21, o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honrar y otro para deshonar. Pregunto, ¿Dios tiene esa autoridad o no? Tomando el alfarero un, ¿verdad? Puño de vaso, no un puño de barro, poniendo sobre una rueda. Él quiere formar, ¿verdad? Vaso, vaso de honra o vaso de tesona, él puede hacerlo, por ser alfarero, ¿sí o no? Él tiene suficiente poder, tiene, porque él es el creador. Estamos, ¿sí? Ustedes siendo dueños de su casa, todas las cosas que están en su mano, ¿verdad? Pueden manipular libremente. Yo quiero poner este florera y sobre este mueble, o debajo de la mesa, debajo de cama, donde quiera usted puede manejar, ¿verdad? Tomando plato, pueden usar para como queso, para carne, para fruta, cualquier cosa usted pueden usar libremente. Hasta, ¿verdad? Si usted tomando un plato, pueden usar, ¿verdad? Como base de maceta, también puede usar. Donde caen agua, donde se llenan polvo. Todas las cosas que están en su casa, usted tiene todo auto como derecho, ya tiene, ¿verdad? Usted libremente puede manipularlo. En este caso, ¿verdad? Dios, por ser creador, como el alfarero sobre el barro. Cuando el alfarero, ¿verdad? Hacen paso. Primero saben que hace sobre el barro, pisotea, ¿verdad? Muchísimos para formar buena masa, masa fina, pisando, pisando, pisoteando constantemente, ¿verdad? Y después ya agarrando un poco sobre rueda pone para hacer el paso, ¿verdad? En la mano de alfarero. Alfarero, ¿verdad? Y después de haber hecho muchos vasos, meten en el horno. Ahí después están quemando, ¿verdad? Con fuego, casi 1000 grados Celsius, 1200 grados Celsius. Así tostando, ¿verdad? Para que sea bien fuerte. Y después ya se usan, ya cuando le gusta su forma, ¿verdad? Cuando le gusta forma y ya poniendo algún ya líquido especial y, ¿verdad? Ahí viene adorno y se termina a hacer un vaso. Pero caso que no le gusta haber hecho tanto trabajo, pero no le gusta, con vaso directamente rompe, todo rompe, ¿verdad? Y meterlo de nuevo en barro y pisoteando de nuevo y haciendo, ¿verdad? El, el paso de nuevo también, ¿verdad? Por eso, y autoridad, ¿verdad? Absoluta tiene el alfarero sobre el barro, sobre el paso hecho de barro.
Por eso nadie puede contar esto, nadie puede quejarse tampoco. Si Dios quiere un vaso de tesona, entonces vaso de tesona. Dios hace a uno, ¿verdad? Vaso de ona, vaso de ona. Y entonces, ¿qué tipo de vaso puede quejarse? ¿Por qué me lo hizo así? ¿Por qué me lo hace así? ¿Qué tipo de vaso puede reclamar o quejarse contra el alfarero? En ninguna manera, dice, en ninguna manera. Cambiando un poco. Si Dios, ¿verdad? Si Dios hubiera, ¿verdad? Hubiera predestinado a uno, por ejemplo, ¿verdad? Eterno, por ejemplo, tampoco uno ni puede, en verdad, quejarse en este punto. A nivel de autoridad que Dios tiene. A nivel de autoridad y derecho y poder que Dios tiene, ¿verdad? Nadie puede quejarse. Si Dios hubiera hecho a alguien para el fuego eterno, uno que va al fuego eterno puede quejarse. ¿Por qué Dios me ha hecho eso? Tampoco puede. Porque el Dios es el alfarero. Según su voluntad, con el barro todo puede hacer. Pero, ¿verdad? Nuestro Dios no lo hizo así. A nivel de derecho, a nivel de autoridad, a nivel del poder de Dios, sí, suficiente, Él puede hacerlo, pero no lo hizo así. Por eso aquí se hablan, ¿verdad? Romano capítulo 9, verso 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Aquí están hablando, soportó, dice, Dios, ¿verdad? Soportó, verso 22, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Así que existe, ¿verdad? Existe vaso de ira para ira de Dios y para notorio de su poder y su ira. Pero aquí dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Así que existe, los vasos de ira ya preparados para destrucción. Existen. Pero acá dice, ¿verdad? Dios soportó a los vasos de ira. ¿Por qué soporta? Porque soportó con mucha paciencia. ¿Cuál es la razón de soportar con tanta paciencia los vasos de ira? ¿Saben por qué? Hay posibilidad de la salvación para ellos. Hay posibilidad de transformación para ellos. Hay posibilidad de cambiar de su condición, por lo cual Dios soportó con mucha paciencia los vasos que están ya preparados para destrucción. ¿Qué significa esa destrucción? Para el fuego eterno. Estamos. Pero Dios soportó los vasos de ira que están ya preparados para destrucción. ¿Por qué? Hay posibilidad de transformación de ese vaso de ira en los vasos de gloria. Tiene derecho, autoridad y poder a hacer a uno paso de ira. ¿Me explico? Y paso de deshonra o deshonra. Honra y deshonra. Pero Dios aquí se usa ese término, ¿verdad? Soportó con mucha paciencia para transformación de los pasos de ira en los de gloria.
Eso es lo que están hablando, ¿verdad? Por eso, verso 22 otra vez. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Para, preguntó, ¿quiénes son los vasos de ira ya preparados para destrucción? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Quiénes son paso para la gloria? Por eso aquí nosotros ya tenemos que entender, los vasos de ira, los parados para destrucción, es el mundo entero, el mundo entero. ¿Me explico? Ninguno nace, ¿verdad? Ninguno nace en el mundo, yo soy paso de gloria. O ninguno nace, yo soy paso de ira. No están así diferencia, ¿verdad? Sea israelita, sea gentiles. Los judíos y gentiles igualito, todos nacen como paso de ira para destrucción. Por eso están hablando de mucha paciencia de Dios para transformación de los vasos, tanto de judíos como de los gentiles, para rescate, para salvación de todos ellos. Pues ahí se aplica buena voluntad y amor de Dios. No solo Dios tiene autoridad, sino Él tiene amor inmenso para los vasos de ira preparados para destrucción. Pues aquí dice, con mucha, el Dios soportó con mucha paciencia para transformaciones de los vasos de ira en los vasos de misericordia. Por eso ahora en el mundo está mezclado así, los vasos de ira para destrucción y hay vasos de misericordia para la gloria de Dios también. Está aquí, ¿verdad? Estamos en el libro Romanos capítulo 5 un poco. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 5 versículo 12. El libro Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los otros pecados. Y eso es lo que Dios quiere decir. Por tanto, el pecado entró en el mundo entero, a quien Dios ama. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios no envió a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice. Así que el mundo entero que ya nace por un hombre Adán, que son paso de ira. ¿Me explico? ¿Cuál es el rol de israelita? ¿Qué era el rol de los judíos? Ellos no creían así. Nosotros somos ya escogidos de Dios. Nacimos como paso de ona. Ya paso para la gloria de Dios. Somos especial. Somos tesoro de Dios. Ya nacimos en el mundo diferente hacen en el medio de fornicación, pero nosotros nacimos como hijo de Dios, escogido de Dios. Ya somos
ya puro al nacer ya en el mundo. Ahí está error pésimo de los judíos. Por eso constantemente en el libro Romanos están hablando bien profundizando, están equivocados los judíos, decía. Y además ellos creían, ¿verdad?, que pueden guardar los mandamientos para ser justificados ante Dios, porque somos especiales, ¿verdad? Comparando con los gentiles. Tenemos la ley de Moisés, por lo que queremos guardar y podemos guardarla, por lo cual nosotros podemos llegar a ser tesoro de Dios y justo por nuestra obra según la ley. Somos diferentes a los gentiles. Ahí está un error horrible de los judíos. Por eso el apóstol Pablo constantemente está tocando ese punto, constantemente. Pues ahora aquí, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte entró también. ¿Qué es la muerte? El mismo diablo. La muerte es la que será lanzada juntamente con todo lo de Hades al fuego eterno, para sufrir para siempre. Por eso, el diablo domina el mundo. En el mundo están dos tipos de identificación, como judíos y gentiles. Pueblo escogido de Dios, pueblo no escogido de Dios. Pero el libro Romanos, según la revelación de Dios, apóstol Pablo dice, todos están bajo el pecado. ¿Por qué? Sea judíos y gentiles, todos nacen por Adán. Con pecado nacen. Muertos nacen. Por eso, acá Romanos capítulo 3 verso 9 dice, el libro Romanos capítulo 3 verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué pues? Somos judíos, ¿verdad? Nosotros judíos, mejores que ellos, gentiles. En ninguna manera. Pues ya judíos y a gentiles, que todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo pecado. Así que todos son vaso de ira. ¿Me explico? Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no excepto judío, todos se desviaron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. Por su nacimiento, nadie. Por su obra, tampoco. Por eso, verso 23 está hablando, por cuanto todos pecaron, todos, tanto judíos como gentiles, todos pecaron y están destituidos de la gloria, destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué están sujetos? A la ira de Dios. Los vasos de ira, el mundo entero. Pero Dios amó al mundo. Tal como dice San Juan capítulo 3 verso 16, de tal manera Dios amó al mundo. En el mundo está judío, todos los judíos y todos los gentiles, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí está hablando de mucha paciencia con la cual Dios soportó a todos los pasos de ira hasta dar su unigénito. No solo soportó, ¿verdad?, de su maldad o su pecado, sino amó tantísimo.
con mucha paciencia para transformación de enos de gloria. Por eso la Biblia está hablando cómo Dios está trabajando con mucha paciencia, soportando de todo de los vasos de ira para transformarlo en los de misericordia. Otra vez yo digo, Dios a nivel de autoridad y derecho poder tiene suficiente. Él si quiere mandar ya todos los pasos de ira al fuego eterno, ya lo puede hacer él. Pero él es amor. Dios es amor. No lo hace esto. Por eso, Dios con mucha paciencia está, verdad, esperando que los vasos de ira que vuelvan en la mano de alfarero, que sean transformados en vaso de gloria y de la misericordia de Dios. ¿Me explico? ¿Quiénes son vasos de ira? El mundo entero. Nacimos, formado así, nacimos. Por eso, los vasos de ira, ¿qué tipo de estilo de vida lleva? Así que los vasos de ira que pertenecen, ¿verdad?, al diablo, sujeto al diablo, ¿qué tipo de vida llevan? Por ser vaso de ira contra Dios, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida llevan? Aquí dice, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Están hablando paso de ira, pero él os dio vida a vosotros. En este caso, vosotros, una, transformado como el alfarero, con gran paciencia, con mucho amor. Ellos ya rescatado. Por eso dio a vosotros, dice, vida, ¿verdad? Vida a vosotros. Pero cuando uno eran pecadores, ¿cómo vivían? En delitos y pecados. Versos 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, cuando eran paso de ira, cuando eran pecadores, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando uno eran, ahora ya transformados con vida, paso de onda, paso de la misericordia de Dios. Pero cuando eran muertos en delitos y pecados, ¿qué tipo de vida llevaba? Primero sujeto al príncipe de este mundo, que es el diablo. Por eso, diablo como espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diablo es el que opera en los hijos de desobediencia, en los vasos de ira. ¿Cómo? Tres. Entre los hijos de desobediencia, entre los pecadores, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, naturalmente, nacidos ya así, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todos iguales, por naturaleza, por nacer ya en el mundo, así nacimos, para eso nacimos, vivir,
según la voluntad de la carne y de los pensamientos de uno. Pues el estilo de vida de los pasos, ¿verdad? Que son pecadores que nacen por un hombre Adán, viven según su propio pensamiento. Así que no importa la palabra de Dios, no importa la orden de Dios, no importa la voluntad de Dios, porque uno vive como si fuera propio rey. Y siguiendo qué? Deseo de la carne, deseos, no la voluntad de Dios. Según su deseo que nacen de la carne, así viven. El deseo de la carne, que quiere robar, roba. Quiere pelear, pelea. Quiere adulterar, adultera. Quiere fornicar, fornica. Quiere estafar, estafa. No hay freno para nada. Según su deseo que nacen de su carne, uno vive. Según su mirada, según su gusto de mirada, uno vive. Según su vanagloria, uno vive. No hay la presencia de Dios. A Dios. No hay guía del Espíritu Santo de Dios. No hay frenazo, ¿verdad? Sujeto ante Dios. Por eso todos seres humanos, como paso de ira, viven según sus pensamientos y deseos. No están sujetos. Así éramos, dice. Así, igual que lo demás, éramos nosotros igual, pecadores, practicantes. Pero ahora diferente, dice, ¿eh? Porque Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira para transformación de ellos. ¿Cómo? Aquí dice, capítulo 2, verso 4. Pero Dios que hizo, soportó con mucha paciencia, ¿ah? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios dice, pero Dios, nadie más, solo Dios era alfarero. ¿Sí? Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hasta dar su unigénito entregándolo como cordero, cordero para matadero. Primero cordero que quita el pecado del mundo, luego cordero para matadero. El herido fue, perdiones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó, mas Jehová cargó en él, Cordero de Dios Jesucristo, el pecado de todos nosotros, angustiados y entretecidos, pero enmudecido él se llevó al matadero. Como Cordero que quitó pecado del mundo, porque el Padre cargó en él. Cristo, el Cordero, calladamente cargado pecado del mundo, como para cordero para matadero, ¿verdad? Calladamente él llega con mucha paciencia para morir. Se humilló ya. Cristo, ¿verdad? Ser transformado en humanizado, ¿eh? Una transformación, humillación total. El mismo Dios no quería ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo. Se humilló a ser hombre, en tomar forma de hombre. Estando en la forma de hombre, él se humilló, se sujetó a la voluntad del Padre, que cargar el pecado del mundo y morir irremisiblemente.
con toda pena y dolor y soledad y con gran vergüenza, derrotado, Cristo murió como un cordero para matadero. Ahí no se suena muchísima paciencia. Por eso viene transformación por él, ¿verdad? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Según la obra de Dios, con gran amor y paz, ¿verdad? Él nos dio vida eterna, resucitándonos juntamente con Cristo. Él nos, ¿verdad? Sentó, dice, en los lugares celestiales. El cuerpo está aquí, nuestro cuerpo, pero espíritu unificado con el Espíritu Santo, estamos ya sentados en los lugares celestiales. Pues nuestra comunión, oración con Dios directo, siendo vaso de honra, hijo de Dios, directa comunión con el Padre Dios, ¿verdad? Por eso nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En este caso, uno ya transformado como vaso para mostrar que la gloria, la gracia, la misericordia de Dios. Viene esa transformación o la fe en Jesús se completa. O sea, parte de Dios hizo todo, con todo su amor y con mucha paciencia hasta soportar las rebeliones de todos los seres humanos y maldad de todos los hombres y todos los pecados, aun siendo Dios absolutista, Él decide, pero soportando todas esas rebeliones, maldad y pecado y hasta la verdad, cualquier palabrería contra Dios, Dios soporta todo. Y hasta cargar todas rebeliones, maldad de los hombres que han hecho y que se hacen aún en un futuro. Cristo, el Padre Dios cargó en su Hijo Jesús. Hijo, tú lo llevas y tú lo cancelas. Cristo, sujeto al Padre, cargado todo los pecados, total pecado pasado, presente hasta futuro. Cristo murió en la cruz. Ahí suena mucha paciencia de Dios para dar la oportunidad a todo paso de ira que vuelvan a Dios, sean transformados como paso de honra y gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cómo responde uno para completar esa perfecta obra de Cristo? Por, dice la Biblia. Dios hizo todo, está servido por la fe, toma como suyo. ¿Sí? Mesa servida. El chef dice, sírvanse, todo está cancelado, sírvanse. Un día yo, invitado, ¿verdad? Por un hermano allá en Corea, en un restaurante, buffet, tenedor libre, 160 comidas diferentes, una mansión de comida, 360 comidas diferentes está preparado en este restaurante. Ese hermano que invitó, ¿verdad? Canceló todo. Ya están todos servidos. Yo, siendo invitado por él, comí todo. No todo, disculpe, no pude. Quería, pero no pude.
pero están, ¿verdad? Servido para mí, todo ya está preparado y como, no hago nada. Solo ya acepté su invitación, yo disfruté toda esa abundancia de comida. Yo no cancelé ni un centavo, porque ya está cancelado por ese invitador. Así Dios hizo. Está servido todo. Hasta Cristo derramó su sangre para cancelación de todo nuestro pecado. Y está abierto el camino para el reino eterno. Está todo servido. Uno solo por la fe puede entrar. Dios no pide nada. Por la fe. Por la fe. Suficiente por la fe. Efesios capítulo 2, versículo, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 5 otra vez. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, juntamente resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Esto es lo que habla Romano 9, ¿verdad? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, leamos junto con voz alta, vamos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es otro, pues, es donde, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, por medio de la obra, no, por medio de la fe. Ahí está Jacob. ¿Qué dice en la Biblia? Malaquía capítulo 1. Poquito vamos a ver este punto. Malaquía, último libro de Antiguo Testamento, Antiguo de San Mateo, Malaquía capítulo 1. Malaquía capítulo 1, verso 1. Profecía de la palabra por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales. Hay tremenda palabra, dice, ¿verdad? Yo amé a Esaú, yo amé a Jacob, yo aborrecía a Esaú. Jehová dice, yo te amo, yo os amo. Entonces uno responde, ¿cómo tú me amaste? Los padres dicen, ¿verdad? Yo te amo, yo te amamos, te amamos. El hijo dice, ¿cómo me amasteis? De vez en cuando los hijos responden así, ¿verdad? Los padres de ambos dicen, pero no entienden. ¿Cómo me amasteis? Molestándome tanto. Por eso ahora Dios dice, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios amó al mundo, pero el mundo dice, ¿cómo me amaste, Dios? No entiende en que Dios amó al mundo, ¿verdad? Por eso ahora también dice, ¿cómo me amasteis? ¿Cómo Dios amó? Yo amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Después dice, ¿verdad?
¿Y cómo es Esaú? Versículo 4. Cuando Edom dijere, Edom es el mismo Esaú, ¿verdad? Esaú tenía otro nombre, Edom, ¿sí? Edom significa rojo, porque nació bien rojo, bien, color de piel rojo. Por eso él se llama Edom, rojo, ¿verdad? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les amarrán territorio de impiedad. Y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Qué características lleva Edom? Esaú. Dios humilla, Dios destruye, Dios arruina. ¿Por qué? Para que busque a Dios. Pero Esaú que dice, yo soy arruinado, yo soy empobrecido. Claro, voy a tomar más fuerza para levantarme de nuevo. Esaú. Jacob, ¿cuándo fue quebrantado, humillado? Que busca a Jehová. Jacob, un hombre muy astuto, pero cuando viene alguna humillación, toque de parte de Dios, él busca rápidamente a Dios. Diferente. Jacob, Esaú, diferente característica. Por eso, Jacob simboliza al que pertenece a la fe. Esaú simboliza al que pertenece a la obra de la ley. A nivel de la salvación, ¿cómo ocurre? Jacob no puede. Por eso él busca la misericordia, obra por la fe. Esaú sí puede, no busca a Dios. Yo hago, sí yo puedo. Obra según obra de la ley. Esaú quiere alcanzar a la salvación. Resultado absolutamente diferente. Por eso Dios dice, yo amé a Jacob, aborrecí Esaú. Dios hizo todo, completamente en todo hizo. Invita a todo que tenga por la fe. Jacob responde por la fe. Esaú rechaza. No, yo hago, no importa, ¿verdad? Todo lo que tú haces para mí, no quiero. Yo hago. ¿Cómo? Por eso ahí están diferencias, ¿verdad? Por eso, un poquito acá vemos Romanos 9, el libro Romanos capítulo 9. El libro Romanos capítulo 9, este verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no tienen de Israel, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son
contado como tesoro. ¿Por qué? La palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también cuando Rebeca concebió de uno de Isaac, nuestro padre. ¿De qué quiere hablar? Abraham, ¿verdad? Tenían dos tipos de hijos. Ismael, cuando él tenía 66 años, 86. Cuando él tenía 100 años nace Isaac, pero dos nacimientos diferentes. Abraham, no creyendo en Dios, con su incredulidad en poder de Dios, él tomó una mujer Agar, ¿verdad? Sierva, esclava egipcia. Con ella tuvo un bebé, nace Ismael. Jehová Dios, ¿verdad? Manifestó a Abraham 99 años cuando él tenía él, ¿verdad? Pues dice, Abraham, no, Señor, este es mi hijo. No, este no es hijo por la fe. Por tu incredulidad nació este bebé. Tu mujer Sara, mujer libre, él te va a dar un hijo el año que viene. El que nace de ella será llamado Isaac. Con él haré mi pacto. En esta condición, ¿verdad? Situación, cuando él tenía 99 años, Romano capítulo 4 dice, él creyó en Dios, en esperanza contra esperanza. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo de un hombre casi muerto por tener 100 años. Diferente. Abraham, ¿verdad? Tenía 85 años. Dudó en la promesa de Dios. Él, con su hizo una acción tomando a Agar, hizo un hijo llamado Ismael. Jehová Dios ve, no es por la fe. Cuando él tenía 99 años, Dios dijo, tú vas a tener un hijo. Tu mujer Sara, ¿cuántos años? Ahora 89 años. Como mujer, absolutamente está muerta. Cuando era joven ella, estéril. Ahora siendo vieja, de casi 90 años, peor todavía. Pero la Biblia dice, se debilitó en la fe y creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Aún considerando su cuerpo casi muerto y su mujer Sara, 90 años, ¿verdad? Pero no se debilitó. Por fe creyó en Dios que iba a dar hijo. Con 100 años, dice Génesis capítulo 23, Jehová hizo conforme había dicho. Visitó a Sara como había, la cual dio a luz un hijo a Abraham, ¿verdad? Cuando él tenía 100 años, dice, en su vejez. Por eso Dios, viendo la fe, ¿verdad? De Abraham, sí, Isaac, mi hijo, con él haré mi pacto. Cristo nace como descendiente de Isaac, no Ismael. Jehová, ¿en qué miraré o no? ¿Sí? Después poquito aquí avanzando, ¿verdad? Romano capítulo 9, versículo 11. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito a Jacob, amó, aborrecí. Antes de fundación del mundo, Dios predestinó. ¿De qué? Salvar al mundo entero. ¿En qué condición?
primer hombre, Adán, si cayera en pecado. Con tal que no se caiga en pecado. Esta predestinación de Dios queda en el misterio eterno. ¿Me explico? Antes de fundación de la tierra, antes de éxito, Dios había hecho su predestinación. ¿Cuál? Salvar al mundo por medio de Jesús. ¿A quién aplica esa salvación hecha por Cristo? Al que cree únicamente. Por eso Jacob, Esaú, ahí se divide. Jacob, por fe, responde según la voluntad de Dios antes de fundación del mundo. Esaú, contra. A ambos lados, Jacob, Esaú, están ya nacen como paso de ira. Pero ¿a quién llega esa bendición enorme? A Jacob, al que cree únicamente. Otra vez yo digo, Adán, si no hubiera caído en pecado, esa predestinación de Dios, salvar al mundo por Jesús, siempre se guarda el misterio, pero se activó por causa de la desobediencia de Adán. El pecado entró en el mundo y el mundo, sujeto a la muerte de Satanás, se arrastra todo al fuego eterno, como ira, según ira de Dios, ¿verdad? Como paso de ira. Pero Dios activó ya su voluntad en salvar al mundo por Cristo con mucha. Jacob responde. Esaú rechaza. Ahí está los judíos. Nosotros guardaremos la ley. No ocupamos la gracia de Dios. Nosotros haremos. Nosotros edificaremos nuestra justicia. Con nuestra justicia entraremos en el reino de Dios. No ayuda, no ocupamos tu mano. Nosotros sí edificamos, establecemos nuestra justicia, con la cual sí entraremos al cielo. Esaú. Jacob, yo no puedo, yo no puedo. Por eso madre Rebeca aparece, ¿verdad? No, ya sé, ¿dónde está la voluntad de Dios? Tú haces, ¿verdad? Lo que yo te digo, tráeme dos corderitos. Yo preparo guisado para que tú lleves ese guisado, quiso, ¿verdad? A tu padre, para que él te bendiga. Madre, si yo llevo ese guiso hecho por usted ante mi padre, si padre me ve o me oye, me va a maldecir. En el lugar de bendición me va a caer maldición. Tu maldición sobre mí. Tú haces lo que yo te digo. Finalizo. Jacob llevan dos cabritos. A su madre, madre prepara todo quiso. Y preparando su brazo, ¿verdad? Lampiño. Igual a José, Saúl, ¿verdad? Madre adorna todo el cuerpo con cuero de cabritos. ¿Viste, verdad? Vestido de Esaú. Madre transforma a Jacob. Maldición para mí, solo para ti bendición. Tú, ¿verdad? Lleva todo, confiando en mí. Tú lleva todo. Jacob final, ¿verdad? Bien adornado, vestido en vestidura de Esaú. Lleva quiso hecho por madre Rebeca. Él entra, Jacob, entra en el cuarto donde está su papá.
Padre dice, ¿quién eres tú? Y dijo Jacob, yo soy Esaú, tu primogénito. Entonces el padre dice, pase. Entonces voy a palpar un poco, porque se oye Jacob, voy a palpar. Palpando el padre Isaac, que era en oscurecido, ¿verdad? Encegado casi por su edad. Al piel de Jacob. Ah, mira, la voz es Jacob, ¿verdad? Pero su brazo, cuerpo es Esaú. Ok, trajiste entonces guisado de casa. Sí, señor. Entonces, Isaac comió saciadamente y después él bendijo a Jacob. Acaba de verdad terminar todo esto. Jacob, bendecido por padre, Isaac salió fuera. Esaú llega. Solito fue con su arco, cazando animal, trayéndolo en su cocina, preparando un guiso. Y con vino y todo, y lleva a su padre. Lleva un montón de tiempo, ¿sí o no? Cuando él llegó al padre, un paso tarde, Jacob ganó, obtuvo toda la bendición que viene del padre por su papá, Isaac. Se fue. Esaú llega. Dice, padre, ahora llegué. Han preparado como que te gusta siempre. Isaac se quedó atemorizado. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito. Se dio cuenta, ¿verdad? Jacob me engañó. ¿Sí? Pero la bendición, como yo juré ante Padre, cae a Jacob. Tú no más bendición. Lloró amargamente Esaú, pero nunca se recupera. Por medio de esa historia, ¿verdad? Dios nos muestra también cómo es nuestra fe. ¿Qué hicimos? Nada. Toda nuestra maldición sobre Jesús. Todo lo que Cristo hizo, hacernos justo por su obra. Como Rebeca con su trabajo, con su sacrificio hizo, ¿verdad? Buen trabajo para hacerlo a Jacob, como en Esaú. Cristo hizo con toda su obra para... Cuando uno se presenta ante Padre, como Jacob, presentado ante su padre, Isaac. Isaac preguntó, ¿quién eres tú? Se dijera Jacob, maldición. Él dijo por la fe en su madre Rebeca, soy Esaú. Cuando uno se presenta ante Cristo, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Pregunta a Dios, ¿quién eres tú? Sí, Señor, soy justo, santo, limpio, perfecto. Por la hizo limpio, Cristo me hizo santo, Cristo me hizo perfecto por su obra. ¿Qué hice yo? Nada, solo creí en obra hecha de Cristo. Pero uno que pertenece a Jacob ante la presencia del Padre, ¿cómo se presenta? ¿Quién eres tú? Justo Señor, santo Señor, perfecto Señor, por la sangre, obra, gran sacrificio hecho de Cristo. Bendición. A Jacob así dice. No, Señor, soy pecador. ¿Sabe por qué yo peco siempre? Pues yo tengo que pedir perdón día con día. Señor, perdóneme, por favor. Esaú pertenece a la obra. Estamos. Difícil. ¿Se comprende? Ahí está. ¿Ah? Que Dios ame a Jacob, aborrecí a Esaú. ¿Por qué? Gálatas capítulo 3 dice, todos los que son, depende, dice, todo lo que depende de la obra de la ley, están bajo la maldición. Todo lo que depende de la obra, vamos a buscar Gálatas 3,
Romanos, Corintios, después viene Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Aborrecí Esaú, por eso termina Esaú bajo la maldición. ¿Qué es la voluntad de Dios para ira? Así que no puede hacer nada. Por eso, ¿quién hace? Cristo hace todo para su salvación. Jacob no puede hacer nada. Por eso, madre hace todo, Rebeca, para presentarlo a Jacob como justo, Esaú, ¿verdad? Ante Padre, que sea bendecido. Como Gálatas capítulo 3 dice, ¿verdad? Todo que depende de las obras de la ley bajo la maldición. Pregunto, ¿en qué condición Dios no hizo obediente o desobediente? ¿Perfecto o pecadores? Pecadores. Romanos capítulo 11, ¿eh? Romanos capítulo 11, versos 31 y 32. Han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos, tanto en judíos, a judíos como a gentiles, a todos sujetó en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia. Por la misericordia, uno por fe alcanza a la vida eterna, a la libertad verdadera. Transformación en paso de honra y gloria ante Dios también. Dios sujetó a todos en desobediencia. Esaú dice, no, yo soy obedezco, yo obedezco, yo soy obediente, yo hago, cumplo la ley. ¿Cómo? Dios sujetó a todo en desobediencia. Si Dios sujetó a todo en desobediencia, si Dios sujetó a todo al pecado, ¿quién puede hacer justicia? Si Dios sujetó a todos en pecado, ¿quién puede hacer obra perfecta para presentarle ante Dios? Mentira. Cristo no vino a buscar ningún justo, sino a pecadores. Porque Él sujetó a todo en desobediencia. Para dar, para tener cordia a todos. Amén. Por eso en esta bendición tan grande, no todo puede entrar. Todos sí pueden, pero no todos pueden entrar. Porque no todos están preparados. ¿Qué dice? San Mateo, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque Él será de ellos. 4. Bienaventurados los que son, los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen
los que son mansos, porque conquistarán la tierra. Y bienaventurados los que son hambre, que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cristo vino para todo. Dios envió a su Hijo, pero no todo obtiene el reino de Dios. ¿Sabe por qué? El Señor pone ahí, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, dice. ¿Por qué Dios, verdad, endureció el corazón de Faraón? ¿Verdad? Romanos capítulo 9, vamos a ver. El libro Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré a desca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia al que quiere endurecer, al que tiene, Dios al que quiere, ¿verdad? Tener misericordia si tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, lo endurece el corazón. Caso de Faraón, Dios lo endureció el corazón. ¿Por qué? Dios odiaba tanto a Faraón. Ahí están hablando, ¿verdad? Faraón es el que tiene corazón soberbio. Prometió, yo resisto a los soberbios, a los humildes doy gracia. Al hombre soberbio como Faraón, como resultado viene por su soberbia, ¿verdad? Endurecerse el corazón. Aunque fue tan altivo, soberbio, pero Dios lo utiliza al final. ¿Hasta dónde? Para extender el nombre de Jehová a toda parte de la tierra. Por ti, por él. Porque Faraón hace contra Jehová. Jehová contra ahora Faraón. Dando 10 plagas, Dios hizo fracaso total en imperio egipcio. ¿Cómo termina? Con el corazón soberbio, Faraón. Y con corazón tan endurecido como resultado por ser soberbio. ¿En dónde muere? En el medio del mar rojo, donde cruzaron el pueblo de Israel, pisando tierra seca. Faraón con su ejército murió dentro del agua del mar rojo. Al Faraón, hombre tan fracasado, miserable, emperador contra Dios, murió miserablemente. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque él era soberbio. El que es humilde, Dios da gracia. Por eso no depende de el que corre, no depende del que quiere, sino depende de Dios que tiene, ¿qué? ¿A quién da Dios misericordia? Al soberbio, a los humildes. Ahí está, bienaventuranza. ¿Cómo se transformaron los vasos de honra? Habiendo sido paso de ira, por esa humildad ante Dios. Según la voluntad de uno responde por la fe. Sí, Señor, tú me salvaste, tú me perdonaste.
tú me obra perfecta, hasta morir en la cruz por mí. Uno cree. Ahí está Jacob. Amé a Jacob. Ahí viene transformación de paso en nos de honra y de gracia, ¿verdad? Por eso, ese punto Romanos 9 dice, Romanos capítulo 9 versículo 20, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, que éramos nosotros, ¿verdad? Preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Antemano, según su predestinación hecha antes de siglos. ¿Qué fue? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Trinidad hubo promesa. Padre, Padre habla a su Hijo, ¿verdad? Hijo, como tal nosotros planeamos hacer al hombre según nuestra imagen. Adán, el que iba a ser el primer hombre, con su mujer Eva. Ellos con tal que viven, que, con tal que vivan sin pecar. Pero con tal que Adán, mal uso del libre albedrío, cayera en pecado. Ahí está el plan. Hijo, tú vas a ir al mundo encarnado para cargar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Y termina muerto en la cruz como corredor para matadero, cancelando pecado del mundo. Tu obra perfecta hecha mientras tú estará allá. Heredará al que cree, haciéndolo perfecto como tú. Cumpliendo la voluntad mía, hijo, tú vuelve aquí. Luego enviaremos que Espíritu Santo para sellar a nuestro Hijo. El Espíritu Santo dice que sí, el Hijo Jesús, sí, Padre, sí. Trinidad, un convenio. Y al que cree, vamos a dar la vida eterna. Fundación del universo. Antes del principio de los siglos, Dios había hecho ya su predestinación, salvar al mundo entero por Jesús. Pero al que cree, llega esa transformación en paso de misericordia. Amén. Ahí está Jacob. Ahí está, ¿verdad? Bendecido verdadero. Conclusión, a un Dios como alfarero tiene suficiente autoridad para hacer paso de honra y paso de deshonra con su propia decisión. Puede. Nadie puede quejarse en esto tampoco, pero Dios nunca lo hizo así. Por Adán nace todo el mundo como vaso de ira, pero con gran amor y paciencia de Dios hasta sacrificar a su hijo, quieren transformar a todo en vaso de honra y de misericordia. Pero al final, ¿quién responde? Jacob por fe, Esaú rechaza. No, gracias. Yo hago separado, ¿verdad? Por eso, Jacob transformado en vaso de misericordia para honra y gloria de Dios. Esaú, como rechaza esa gracia, sigue con paso de ira, ¿verdad? Termina con maldición en la destrucción eterna. Eso es lo que va a ocurrir final. Por eso final ahora dice Romanos capítulo 9, versículo 30.
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban detrás de la justicia, porque ellos no guardaban la ley, tampoco podían, ¿verdad? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por obra, por fe, por fe. Ahí está Jacob. Más Israel, ahí está Esaú, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cómo viene? Ahí cae en maldición, ¿verdad? Por eso 32, ¿por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como este pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, en Cristo, ¿verdad? No será avergonzado. ¿Cuál es la maldición que toca a ellos? Rechazo, como Esaú. Israel suena como Esaú. Los gentiles, como Jacob, no tienen ninguna justicia presentable ante Dios. Soy pecador, soy desobediente, soy mal. Cristo justificó a ellos. Por la fe, como Jacob responde, sí, Señor, gracias. Por fe, bendecido. Por la incredulidad y por obra, maldecido Esaú. Sí, estamos. Si hoy hasta acá, vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias.